Pauta nace en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. La mayoría de los estudiantes que son de posgrado eran estudiantes extranjeros, ¿no? Entonces decían, pues porque tenemos un irradiador nuclear, que no sé si saben, pero ahí en la UNAM tenemos un irradiador nuclear. Entonces el nivel de la investigación que hacemos es muy, muy alto, ¿no? Entonces pues había gente de europeos, asiáticos, de Estados Unidos, de Norteamérica en general, entonces como una torre de Babel, ¿no? Y decíamos, ¿por qué? Y bueno, se cuestionaban, ¿por qué no hay estudiantes mexicanos y mexicanas? Hay dos ferias, estatal y nacional. Bueno, entonces eso me gusta porque tienes que trabajar en un proyecto de ciencias. Puede ser divulgación, experimentación y de varias categorías. Y bueno, ahí lo presentas ante jueces y a veces público además de los jueces. Y bueno, al final hay una premiación en la que pues los que ganen van a la feria nacional. Y ahí básicamente se reúnen todos los ganadores de los estados, de cada uno de los estados en los que hay pauta, y ahí es lo mismo. Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Es un espacio de encuentro con expertos en filantropía y responsabilidad social, que a través de sus vivencias han contribuido a hacer la diferencia en sus instituciones y en la sociedad. Juntos somos la suma de voluntades. Historias detrás de las causas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias detrás de las causas. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto. ¿Y tú? ¿Qué tal? Pues muy contentos porque pues tenemos que festejar que hemos tenido muy buena recepción en Spotify sobre todo, y a partir ya de algunos capítulos anteriores ya se puede ver también en video a través de Spotify gracias a el número de reproducciones que ha tenido este podcast. Así que pues muchísimas gracias. Y bueno, pues hoy tenemos tres invitados muy especiales, así que por favor, si nos los presentas. Claro que sí. Sí, pues hoy tenemos a tres invitados muy especiales. Tenemos a Gaby de la Torre, ella es la directora de Adopta un Talento, Pauta. Y tenemos a dos de los chicos que participan en el programa y les voy a pedir que ellos se presenten. Por favor, di tu nombre, cómo te llamas, cuántos años tienes, completo. A ver, mi nombre es Dante González Guerrero, tengo 9 años. Mi nombre es Abigail Ramírez Zúñiga y tengo 12 años. Pues muy bienvenidos a este podcast, esperamos que hoy se diviertan mucho también aquí, ya nos contarán qué tanto se divierten en Pauta y qué tanto aprenden y qué tanto hacen, ¿va? Bueno, gracias Gaby, muchísimas gracias por aceptar acompañarnos el día de hoy y pues muy bienvenida. Muchas gracias y muchas felicidades por el éxito del podcast. Ay, muchas gracias, Gaby. Y bueno, pues historias detrás de las causas. Aquí la idea de este podcast es que nos platiquen la historia de las organizaciones, por supuesto, de quienes la hacen. Y nos gustaría, pues justo eso, que nos platiques cómo es que surge Pauta, de quién fue idea, en qué año y pues cuál es el objetivo principal que ha tenido desde que surgió y cuáles han sido estos grandes retos, porque también en las organizaciones luego creen que la vida es muy fácil y no hay muchos retos que las organizaciones pues luego tenemos, y justo es lo que hoy queremos que nos compartan. Pues muchísimas gracias a ambos por la invitación, muchas gracias chicos y chicas por estar aquí. Les cuento la historia de Pauta, la verdad es que es yo cuando la conocí fue parte por lo que me enamoré y por lo que soy parte de esta organización. Pauta nace en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y nace justamente porque Alejandro Frank, que es doctor en física nuclear, iba a ser director del instituto, y las científicas y los científicos no es que digan, ay sí, quiero ser director y quiero un cargo administrativo, ¿no? Entonces parte de lo que él habló con el rector en ese momento era sobre una idea que ya había estado incubando con Jorge Hirsch, que era, digamos, uno de sus colegas y amigos de toda la vida en el instituto. Y ellos lo que veían es que en el instituto, que a la fecha ha cambiado la realidad, y creo que ese es uno de los impactos de Pauta, la mayoría de los estudiantes que son de posgrado eran estudiantes extranjeros, ¿no? Entonces decían, pues porque tenemos un irradiador nuclear, que no sé si saben, pero ahí en la UNAM tenemos un irradiador nuclear. Entonces el nivel de la investigación que hacemos es muy alto, ¿no?
Entonces, pues había gente de europeos, asiáticos, de Estados Unidos, de Norteamérica en general, entonces como una torre de Babel, ¿no? Y decíamos, ¿por qué? Y bueno, se cuestionaban, ¿por qué no hay estudiantes mexicanos y mexicanas, ¿no? Y su mundo era la UNAM, ¿no? Entonces tú ves la Facultad de Ciencias y dices, hay miles de estudiantes en ciencia, ¿no? Y después voltearon y dijeron, no hay tantas facultades de ciencia, no hay tantas niñas y niños que se quieran dedicar a la ciencia, ¿no? Y para ellos en ese momento justamente fue la idea de decirle al rector, ok, asumo la responsabilidad de director, pero uno de los proyectos que yo quiero abanderar en mi dirección es hacer un espacio para niños y niñas y contagiar esta parte de por qué la ciencia, ¿no? Y acercar la comunidad científica con niños y niñas. Y empezó justo así la idea. Empezaron a ver, lo que tienes que, para un científico, científica, maestro, profesor de universidad, un niño o una niña eran chavos y chavas de las prepas de la UNAM, ¿no? Y de los SH, eso es como de, vamos con los niños y los de bachillerato. Y entonces como que justo fueron descubriendo que había niños más pequeños, ¿no? Y que teníamos niños de 4, de 5 años, de 9, de 12, ¿no? Y empezamos a crecer justamente así, ¿no? Desde la media superior a ir irradiando hasta el preescolar, ¿no? Eso pasó a la par que Pauta empezó a crecer. Empezamos justo en, digamos, como los alrededores de la UNAM, luego fuimos abarcando toda la Ciudad de México y luego empezamos a crecer hacia Chiapas, Michoacán, Morelos, y luego empezamos a crecer muchísimo. Ahorita tenemos 16 estados. Y eso sucedió Pauta se empieza en el 2007, ¿no? La idea nace en el 2005, se presenta dentro de la UNAM y rápidamente de 2007 al 2009 la UNAM dice, está increíble que sean un programa de la UNAM, pero tienen que ser también una ONG, porque no hay manera que nosotros podamos estar en estados como Chiapas, donde no hay infraestructura de la UNAM. Y entonces, y Pauta además iba creciendo y necesitaba más recursos humanos, financieros, de todo, ¿no? Y entonces así fue como empezamos justo a irnos a otros espacios y a convertirnos en una ONG. Y en ese camino hemos aprendido muchísimo, porque nosotros teníamos una dependencia muy fuerte, pues de centros académicos, de CONACYT, de la UNAM, ¿no? Porque era la manera en la que las y los investigadores, que son nuestro consejo directivo, Jorge preside ahora el consejo directivo, ahora ya tenemos también, que eso ha sido uno de los grandes retos, mirar fuera de la comunidad científica para tener un consejo directivo más fuerte, ¿no? Entonces, justamente nuestra idea ha sido cómo ir creciendo orgánicamente y ahorita Pauta tiene el reto de crecer y ser una organización más fuerte, ¿no? Que es un lindo reto, pero es muy complejo. Oye, te fuiste rapidísimo en esta historia y a mí ahorita me acaba de surgir una duda porque, bueno, en los inicios, como nos cuentas, hay muchos extranjeros. Sí. Pero cuando ustedes lo abren más hacia los jóvenes mexicanos, esa primera recepción, ¿cómo la tomaron? O sea, digamos, los mexicanos no tenían este acercamiento. ¿Por qué? Y cuando lo abren o intentan jalarlos, ¿cómo lo recibieron? ¿Por qué primero no estaban tan cerca, digamos? Pues porque digamos que el posgrado en física y en física y en química nuclear era muy lejano y no teníamos esta, digamos, como esta apertura y esta cantidad de estudiantes que quisieran entrar, ¿no? Después fue creciendo, pero también fue creciendo matrículas en ciencias, ¿no? Y seguramente nosotros hemos abonado un poco y otras organizaciones han abonado mucho y muchas niñas y niños que miran la ciencia de manera distinta, ¿no? La ingeniería han hecho que haya más oportunidades en esta área y el mundo, ¿no? En general, en el área tecnológica, pues hoy no es tan raro como hace 15 años hablar de personas que se dedican a programación y las carreras han ido cambiando, ¿no? Entonces, sí, era una cuestión justamente de oportunidades, que ese ha sido siempre como la mirada de Pauta, ¿no? Alejandro Frank siempre nos decía, la peor fuga de cerebros no es la externa, porque esos son jóvenes que están brillando en otros lugares, que llevan este conocimiento desde México hacia otros espacios. La real fuga de cerebros que nos preocupa es la interna. Todos estos niños y niñas que no pueden llegar no por falta de capacidad, a veces incluso con altísimas capacidades, pero sin oportunidades.
de que sea real, ¿no? Entonces, esa ha sido la diferencia. Gaby, yo te quiero preguntar, porque bueno, yo ya tuve oportunidad de tener un primer acercamiento a Pauta y me encantó. Y más o menos, bueno, ya estoy más empapada, pero ¿qué es Pauta? Porque, bueno, sabemos por lo que nos platicas que, pues, que es un programa, una organización científica, pero ¿cómo, qué propósito tiene? Si yo quiero ser parte de Pauta como ellos, ¿cómo? Bueno, yo ya no creo que ya no estoy en su promedio, pero ¿cómo se pueden inscribir a Pauta? ¿Qué edades? Sí, Pauta es un espacio, un programa que abre espacios para niños y niñas que quieren conocer a otros niños y niñas que les gusta hacer ciencia. Y lo que hemos desarrollado es una metodología. En realidad, Pauta la han hecho ellos y ellas. Pauta empezó por talleres breves y los niños no se iban. Regresaban al siguiente año y decíamos, pero es el mismo taller que hiciste el año pasado. No importa. Y como al tercer año le dijeron, voy a regresar el siguiente año, ¿por qué no hacen un taller nuevo? ¿No? Y entonces empezamos a crecer y hoy tenemos una currícula de los 4 a los 18 años. Se pueden quedar los años que ellos quieran. Dante lleva 4 años en Pauta, este es tu cuarto, Abigail lleva 2 años en Pauta, ¿no? Entonces la idea es que se puedan quedar y esto lo hacemos en talleres donde tenemos espacios en la UNAM, en la UAM, en la Biblioteca México, en muchas universidades estatales, en muchas bibliotecas también estatales y en otros espacios donde hacemos alianza y ahí hay investigadores, chavas que estudiaron ciencia que forman a los niños, que abren estos talleres. Esos talleristas están desarrollando habilidades docentes para ir con maestros y maestras de escuelas que dicen, yo quiero abrir eso en mi escuela y quiero que ese factor de suerte de que en mi estudiante lo puedan llevar a un taller los sábados o en la tarde, quiero que eso se quite. Y que yo pueda darle a la escuela esta oportunidad, ¿no? Que tienen Dante y Abigail que están en talleres, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a, bueno, Dante ahí en su escuela también, cómo lo llevamos a las escuelas? El 90% de los niños de Pauta, tenemos 12,000 en este momento en el país, están con sus maestros y maestras que donan su tiempo para formarse 40 horas y para llevar 40 horas de un club, que se dice muy fácil, pero es un trabajo que es voluntario, que es por el cariño a abrir estos espacios y que esta sea una oportunidad para sus niños y niñas. Y la otra parte, Marilu, que comentabas, todos pueden formar parte de Pauta. Tenemos un programa muy grande de vinculación con la comunidad científica, entendiendo la comunidad científica desde el ámbito de la ciencia básica, las humanidades y la ciencia social. Y pues acercamos, ¿no? A quienes se dedican, ¿no? Quizás al mundo de las ONGs, y hay quienes hacen proyectos en ONGs y que una asesoría o una plática para entender qué es una causa social, por qué hay causas sociales, cómo hacemos y por qué hay organizaciones que se dedican a mirar las causas sociales. Esos son de los temas que llevamos a los niños y niñas y hacemos todo un proceso muy organizado de cómo acercarles. Entonces, talleres y clubes funcionan durante el ciclo escolar. La convocatoria se abre en agosto, ¿no? Empezamos entre septiembre y octubre, dependiendo de cómo vaya la secretaría también, y abrimos convocatoria para docentes que también quieran estar. Mencionas talleres y clubes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los talleres están en espacios donde tenemos alianzas, que pueden ser universidades, que pueden ser casas de la cultura, que pueden ser bibliotecas. Y ahí lo da una persona que es contratada por Pauta, formada por Pauta, que son normalmente científicos y científicas que acaban de terminar sus posgrados y quieren aprender a ser también maestros y maestras. Entonces buscan estos espacios o estos trabajos donde puedan desarrollar habilidades docentes. Los clubes de ciencia están en las escuelas. Y ahí en la escuela, en tu escuela, lo abre un maestro o una maestra. Ahí sí tienes un factor de suerte también grande para que tu maestro o tu maestra conozca Pauta. Ahorita tenemos 650 maestros en el país, ¿no? Entonces tenemos 650 escuelas que tienen clubes de ciencia. Al final todos van a una feria de ciencias, llevan lo mismo, la misma metodología, ven lo mismito, porque nuestra idea es que si se acaba en tu primaria Pauta, tú tengas un lugar en donde seguir en una secundaria. Nuestra misión es ahora acompañar a lo largo de la vida, desarrollar esta inquietud científica y acompañarla, ¿no? Y decir, si tú quieres, aquí estamos para caminar contigo el camino. Y si después de 9 años ves que lo que te interesa no es la ciencia básica, estamos ahí contigo para desarrollar el pensamiento crítico y irnos a cualquier otra carrera donde tú quieras estar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el club, pero van caminando hacia lo mismo. Todos se presentan en una feria de ciencias,
En julio vamos a tener nuestra Feria de Ciencias de Ciudad de México. En agosto, el 9 y el 16, vienen todos los estados y están en el Colegio Nacional, en el centro de la Ciudad de México, y presentan ahí sus proyectos y vienen de clubes, de talleres, y nuestra idea es que se conozcan, que ya les contarán Abigail y Dante si pasa así, pero es como conocer niños y niñas que tienen tu mismo interés, que dices, también estoy investigando de esto y está en Chihuahua o está en Tlaxcala, ¿no? O está en Chiapas. Entonces, esa es nuestra idea, acercar la comunidad científica, acercar a niños y niñas y a familias y a comunidades que queremos que esto sea una oportunidad real de vida como otras áreas que también son importantes. Wow, es amplísimo. O sea, no pensé que tuvieran tanta expansión. Muchas felicidades. Gracias. Oye, a ver, Dante, a mí me gustaría que nos platiques cómo es que te enteraste de Pauta. Y bueno, te debe de gustar mucho porque llevas mucho tiempo, ¿no? A ver, platícanos. A ver, básicamente yo lo conocí durante la pandemia. Mis papás no me acuerdo dónde estaban viendo, de hecho creo que nunca me han dicho. O sea, misterio. Ajá, ahí encontraron pues justamente eso y pues me preguntaron si yo me quería inscribir porque pues, o sea, ya me estaba aburriendo en la pandemia porque como no podía salir de casa, no podía salir al parque ni nada de eso. La escuela era presencial, entonces no tenía más que pasar un recreo ahí en casa, sentado o comiendo y y bueno, entonces ahí lo conocí, entonces me preguntaron, yo dije que sí, pues, o sea, ahí en esos momentos era en línea, o sea, fue en línea. ¿Y cómo hacías en línea? ¿Qué hacías? Básicamente, me acuerdo que era los jueves en la tarde, me acuerdo que igual hacíamos experimentos, pero, o sea, desde casa, o sea, teníamos que conseguir los materiales y en casa hacerlo de acuerdo como nos dijeran, lo hacíamos por videollamada normalmente. Y luego, cuando fuiste, ¿qué pasó? ¿No te sorprendió? ¿Cómo? Sí, ¿cómo llegaste ya a Pauta presencial y conociste a más niños de tu edad? Pues realmente no me sorprendió mucho, o sea, como... ¿Ya los conocías? O sea, sí, no, porque, o sea, no era cercano, o sea, no convivíamos. Cuando entré a Pauta presencial como que empecé a convivir más con la gente y eso. También como que sentí que mi pensamiento científico como que se desarrolló más cuando entré a Pauta en presencial. O sea, sí había una gran diferencia. Otra cosa es que cuando entré a presencial empezó a hacer los sábados en la mañana. Pues eso te hizo que sí pudieras ir al colegio y luego a Pauta, ¿no? Oye, yo te quiero preguntar, aprovechando que nos estás platicando eso, ¿qué fue lo que más te gustó desde que estabas en tu casa en pandemia que te ha mantenido en este programa? ¿Qué es lo divertido? ¿Qué es lo que más te gusta de los programas de Pauta que continúas con ellos? Pues principalmente es que, o sea, prácticamente a diario, en cuando no es la época del proyecto para la feria, me gusta que, o sea, hacemos diversos tipos de experimentos, o sea, desde un reguilete hasta un barco con aluminio. O sea, y bueno, otra cosa que me gusta es que al final del ciclo, como ya mencionaron antes, hay una feria. O sea, hay 2 ferias, estatal y nacional. Bueno, entonces eso me gusta porque tienes que trabajar en un proyecto de ciencias. Puede ser divulgación, experimentación y de varias categorías. Y bueno, ahí lo presentas ante jueces y a veces público además de los jueces. Y bueno, al final hay una premiación en la que pues los que ganen van a la Feria Nacional. Y ahí básicamente se reúnen todos los ganadores de los estados, de cada uno de los estados en los que hay Pauta, y ahí es lo mismo. O sea, ahí pasa lo mismo, lo presentas a jueces, tal vez a más público y pues otra vez hay una premiación. O sea, de ahí ya no hay nada más, porque, o sea, no es que haya internacional ni nada. Oye, ¿y en cuántas ferias de ciencias has participado? ¿En cuántas llevas ya? Llevo 3, esta sería mi 4ª. Wow. O sea, todos los años has entrado a la feria. Ajá, es que todos, o sea,
En los talleres todos los años entra, sin embargo en varios clubes solo, menos proyectos, pocos proyectos entran. Ok, pero en Pauta sí entras. Ajá, en Pauta todos entran. Ah, muy bien. Abigail, ¿y tú? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo es que entraste? ¿Hace 2 años entraste? Este es mi segundo año en Pauta. ¿Y cómo te enteraste? Que es que unos amigos iban a Pauta y nos contaron que era muy bueno y por eso decidió mi mamá meterme en Pauta. Oye, y desde que entraste, ¿has participado ya en 1 o 2 ferias? Una. En una feria. ¿Te acuerdas tu proyecto cuál fue? Sí, Platícanos. hice una infografía Ajá. para divulgar cómo hacer abonos en tu casa para cuidar a las plantas. ¿Por qué escogiste eso? Porque a mí se me hace muy interesante el tema del medio ambiente. Y ¿por qué te interesó? ¿Hay algún interés tuyo personal por las plantas o cómo surgió la idea de Pues sí me hacerlo? gustan las plantas. Ajá. Porque me recuerdan mucho a mi abuelita, porque Ok. con ella le gustan mucho las plantas. Y también nuestra tallerista nos dijo que tenía que ser de abonos y fertilizantes. Ah, ok. Oye, ¿y este año participas también? Sí. ¿Nos puedes platicar cuál es tu proyecto? Mi proyecto es de cómo afecta la información que tienen los adultos mayores Ajá. acerca de las grasas trans, en cuántas grasas trans comen. Oye, Ay. está muy complejo. Eso está muy sofisticado y te voy a decir satisficado. Qué bien. ¿Y eso cómo se te ocurrió? Porque muchas personas no saben qué son las grasas trans Ajá. y qué consecuencias tienen. Y entonces pensamos, porque este proyecto lo hice con una compañera que es mi hermana, y lo hicimos pensando en los adultos mayores porque ellos ya están viviendo algunas consecuencias de las grasas trans. Ok. ¿En tu familia estás rodeada de gente adulta mayor? No, solo mis abuelos. Tus abuelos, Sí. bueno. Y este proyecto, ¿te basaste un poco en su historia? ¿Ellos te platicaron o hubo alguna conversación con ellos para que tú pudieras desarrollar, bueno, junto con tu hermana, este proyecto? ¿Te platicaron o tú veías qué es cómo las manejaban y decías, híjole, esto no está tan bien? Sí, es que luego mis abuelitos Ajá. seguían más porque dicen, no, esto tiene mucha pintura o cosas así, cuando en realidad comen cosas con más grasas trans que otras. O luego no alcanzan a leer las etiquetas bien si no traen Ok. sus lentes. Oye, y a raíz de este proyecto, no sé si ya platicaste con ellos o después de la feria vas a platicar con ellos como para que se enteren de cómo están comiendo, a ver si ellos cambian algunas cosas de su alimentación. Sí, ya platiqué con ellos y en especial mi abuelo se dio cuenta de cuántas grasas trans tienen las papitas y porque a él le gustaban mucho los fritos y pensaban que no hacían tanto daño. Oye, Pero en realidad sí. ¿Y cómo qué daño nos puedes platicar? ¿Cómo qué consecuencias? Es que las grasas trans, Ajá. no hay enzimas como las modifican que puedan sacarlas del cuerpo como las grasas cis. Entonces se pegan a las arterias y las tapan y las consecuencias son infartos, diabetes y demencia. Ok, híjole, bueno, pues tenemos que hacer muchos ajustes, Marilu, a las botanitas. Eso no es solo para los adultos mayores, es para todos, ¿no? O sea, voy a empezar a tomarlo en cuenta yo también. Oye, qué interesante que sepas, bueno, que sepan tantas cosas, qué interesante también sus proyectos y que, bueno, ya tienes una población para aplicarlo, que eso también está padrísimo. Y bueno, pues a ver, Dante, ahora cuéntanos tú, ¿de qué han sido tus proyectos, los que has presentado? ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado? A ver, ¿solo de los que he presentado o también cuenta el actual? Pues también el actual, cuéntanos. A ver, ¿cuál nos quieres contar? O sea, de los que he presentado, uno de los que más me ha gustado fue el del año pasado. ¿De qué? Se llamó 1, 2, 3 por Escherichia coli. Básicamente, en mi escuela, estaba pensando en como en la escuela ahora hay coli y nunca nos hemos dado cuenta. Entonces, pues, por eso, principalmente por eso, además de que me interesan las bacterias en general.
Me interesa la microbiología. Entonces, básicamente, ahí pues recolecté muestras de algunas zonas de la escuela y las puse en una placa Petri y ya. Ahí verifiqué Que sí había. Ajá, que sí había. Y lo peor de todo es que resulta que donde más había era en el comedor. Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué les dijiste? Les avisé a mis compañeros. Aunque creo que no le dieron importancia. Pues seguro Bueno, porque no las veían como tú. Al menos ya cambiaron los comedores. Menos mal. Oye, bueno, entiendo que sus proyectos, por lo que cuentan, tienen que hacer algún impacto, bueno, algún beneficio a su comunidad, ¿no? Sí. Este proyecto que tú hiciste, ¿cómo benefició a tu escuela o qué era lo que tú querías hacer con este proyecto? Pues justamente quería advertir principalmente a mis compañeros, a mis amigos sobre la presencia de E. coli, pues que evitaran estar demasiado tiempo en contacto con él. Y de hecho, efectivamente no estuvieron tanto en contacto con él. De hecho, empezamos a comer en otros lugares, diferentes al comedor. Muy bien. Oye, ¿y tu proyecto de ahora cuál es? Básicamente estoy intentando desarrollar una pasta de dientes natural eficaz. Eso suena muy bien. ¿Y tiene flúor? No, ¿verdad? No, es natural, pero costaría un montón, porque aparte en estado natural es un gas. ¿Cómo crees? O sea, sí lo investigué para pensarlo, pero resulta que es un gas y se tiene que mezclar con minerales. Bueno, y se supone, de acuerdo con pauta, no se puede probar en humanos. Así que para probarla hice unos modelos con cascarón de huevo, le puse barniz de uñas adentro y los rellené de foamy moldeable. Ellos cada noche los sumerjo en Pepsi Cola por 1 minuto y medio. Los dejo reposar por 5 minutos y pues los pongo diferentes procesos. El punto es que antes de eso fui haciendo muchos prototipos. Terminé con, si mal no recuerdo, 17 prototipos. A base de coco y otros a base de glicerina, a base de aceite de coco, perdón, y otros a base de glicerina. O sea, ahí fui probando y registrando, ahí fui registrando olor, textura, consistencia y también color. A partir de eso, ya llegó un punto difícil que fue ya más recientemente, que fue elegir a 2 ganadores. Los 2 que más me hubieran gustado. Y bueno, esos 2 son los que estoy utilizando para cepillar los modelos. Hice 4. Uno es como control, no le estoy haciendo absolutamente nada. Otro lo estoy cepillando nada más con un cepillo mojado. Otro con uno de los prototipos y otro con el otro. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué has descubierto? Todavía no termino el experimento. Planeamos terminarlo hasta que alguno de los cascarones pues se rompa. Okay. Entonces, bueno, así como vamos, el control está ultra manchado. Okay. El 2 como que tiene una capa amarillenta. Me llaman la atención el 3 y el 4, que son en donde estoy poniendo los prototipos. Y es porque igual tiene una mancha amarillenta, pero es mucho menor, casi no se distingue, a diferencia del 2 y el 1, que está bien notoria. Eso significa que lo más probable es que sí funcionen. O sea que próximamente, si vamos a la Feria de Ciencias, porque ya estamos muy apuntados para ir a la Feria de Ciencias, entonces por ahí vamos a conocer tu proyecto, sus proyectos. Sí. Ah, wow. Oye, y me imagino que cada año que es la feria ha de ser divertidísimo ver todos los proyectos de los chavos. Aparte, qué variedad, ¿no? ¿Hay algo en particular que, por ejemplo, les atraiga más a los niños? Platícanos de eso, porque nos estabas contando de las edades que son muy tempranas. ¿Cómo hacen para hacerlo tan atractivo para jóvenes, ahora sí que tan pequeños? Porque luego cuando nos empiezan a platicar de ciencias y ya empezamos con los números y las matemáticas y cosas así de fórmulas, como que le empieza como un medio rechazo. Pero ¿cómo hacen para hacerlo divertido, atractivo y que esto genere todo lo que ustedes han logrado hasta el momento? Pues tenemos el inicio de Pauta,
nosotros hacemos mucha vinculación con organizaciones. Algo que nos gusta mucho es vincularlos no solo con quienes estamos también intentando hacer o enseñanza o comunicación de la ciencia distinta, pero con aquellas otras organizaciones que dices, seguro podemos hacer algo, ¿no? Entonces, una de las organizaciones con las que hemos trabajado es con Sésamo, con Plaza Sésamo, ¿no? Entonces, el inicio de Pauta está hecho en una vinculación que a través de una organización internacional hicimos para un programa que se llama Pequeñas Aventureras y creamos de manera conjunta la personalidad, las actividades de una personaje que se llama Abby Cadavi, ¿no? Entonces, Abby Cadavi es una mujer con su amiga Susana la Gusana, que es una amiga muy, muy curiosa, que resuelven problemas de la vida diaria, ¿no? Que tratan de entender qué pasa, ¿no? Por ejemplo, un día tiran la telaraña de una amiga, ¿no? De una amiga araña, y entonces se ponen a ver cómo pueden hacer otra vez la telaraña, ¿no? Y se dan cuenta de que es súper difícil, ¿no? Que el material que tiene la araña no es igualable ni al algodón, ni al hilo, ¿no? Después de estar experimentando. Entonces, parte de lo que hacemos es justo empezar de una manera muy linda, porque esta es una alianza de verdad muy, muy virtuosa. Abby tiene ahora su personalidad ingenieril, ¿no? Y entonces está con Elmo y con el Come Galletas, tratando de resolver problemas de la ingeniería, ¿no? Entonces todo el preescolar trabajamos con Abby Cadavi de la mano, ¿no? Entonces eso nos permite por un lado hacerlo muy atractivo, pero también por otro lado dar respuesta a una de las cuestiones que tenemos muy clara, que es la diferencia de las oportunidades de género en la ciencia, ¿no? Entonces, quien introduce es una mujer muy, muy inteligente, ¿no? Con su amiga que también se cuestionan todo. Y también tienen muchos amigos hombres alrededor, ¿no? Que les ayudan a resolver problemas. Lo que hacemos después es justamente estas primeras actividades que Dante les contaba, donde tenemos una experimentación y entonces se van a pequeños grupos y trabajan todo este tiempo, ¿no? Como resolviendo la pregunta. En realidad, tanto Abby como Dante les pueden decir, pues, lo que nosotros hacemos es hablar 10, 15 minutos y poner un reto. El resto de las 2 horas que trabajan en estas sesiones quincenales están juntos tratando de ver cómo empezamos pensando por la cabeza cómo resolver el reto, cómo hacemos que un columpio dé una columpiada más alta, ¿no? Y eso lo podemos llevar después a nuestro parque, ¿no? ¿Por qué hay 2, digamos, elementos que reaccionan de cierta manera, ¿no? Y entonces una pastilla que es muy chiquita se convierte en una cosa negra gigante. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué está sucediendo esto? Y eso lo van pensando, lo van construyendo justamente en pequeños grupos de 5 niños. Y luego llegamos a un diálogo para ver qué pasó. Nunca vemos conceptos. Vemos más bien pues actividades, ¿no? Donde ustedes se cuestionan qué pasó, ven qué vio otro equipo, ¿no? Y luego entramos a la parte de proyectos, ¿no? Y la parte de proyectos es donde entra más fuerte la vinculación con la comunidad científica. Entonces, el primer año, como bien les decía Abby, trabajamos sobre un tema. Ya sea el maestro o el tallerista dice, yo amo los abonos, ¿no? No sabía que había sido él. O yo amo la migración, entender el proceso de la migración humana. O a mí me interesa mucho el tema de polinizadores, ¿no? Y comparten esto y cada niño tiene una pregunta distinta, ¿no? De ese tema general cada año. Eso también da mucha confianza tanto a talleristas como a maestros y maestras. De decir, bueno, yo puedo guiar todos estos 20 proyectos que van a salir de mi taller o de mi club de ciencias. El segundo año, y a partir del segundo año, ya pueden hacer el proyecto de lo que quieren, como el juego de mesa que está haciendo Abby, o todas las pruebas interesantísimas de la pasta de dientes de Dante. Y normalmente cuando ya llegamos a un nivel donde no lo podemos seguir, ni el maestro, la maestra o nuestros talleristas y nuestras talleristas, buscamos investigadoras, investigadores que les permitan entrar en su mundo. No es como digamos, en la comunidad científica abriendo su espacio y ver qué puedes hacer aquí y aquí, mira, aquí puedes limpiar esto. Más bien tenemos un niño o una niña que quiere investigar sobre eso que usted hace, ¿no? Eso que a ti te interesó y que te llevó a estudiar biología molecular o que te llevó a estudiar ciencias ambientales. Y entonces hacemos todo el vínculo, la formación y van, ¿no? Entonces eso también es un espacio de crecer al nivel en donde cada niño está. Y cada niña está, ¿no? No tener este límite de pues hasta aquí llegamos, ¿no? Y luego nos abren laboratorios que jamás nos imaginaríamos que iban a abrir, ¿no? En el Instituto de Materiales de la UNAM, o por ejemplo también en el TEC de Monterrey, en Monterrey nos ha pasado que unos laboratorios que dicen aquí nunca había habido un niño, ¿no? Y entonces, a veces hasta los materiales, los reactivos con los que trabajan, oiga, doctora, ¿cuánto cuesta? No importa, es para su proyecto, ¿no?
Entonces, justo ahí. Y de la otra pregunta que nos hacían, ¿a dónde se van los proyectos? Eso fue algo que empezamos, Pauta, nosotros empezamos poniendo como las categorías. De repente teníamos una categoría que era gigante, ¿no? El 60% de los proyectos de las niñas y de los niños de Pauta están en ciencias medioambientales. Entonces tuvimos que rehacer toda la feria porque, pues claro, al final eran muy poquitos proyectos que pasaban, y abrir otras categorías, ¿no? Una de las categorías que hemos abierto, que es justo donde está Abigail, es la de ciencias sociales. Y eso se abrió por Fernando, un niño también de la Ciudad de México que estuvo como 9 o 10 años en Pauta, que ahora ya está terminando carrera y todo, que él investigaba sobre la desaparición forzada en México, ¿no? Y decía, no tengo espacio en Pauta y necesito tener un espacio. Y fue y habló con nosotros, con el consejo directivo, y dijo, tiene que haber ciencia social, porque la ciencia social es tan importante como la ciencia básica, ¿no? Entonces, es un poco por donde nos hemos ido moviendo, siempre escuchándoles, ¿no? Siempre como siguiendo. Ahorita que comentas esto, se me viene a la idea, en estos años que han transcurrido desde que existe Pauta, el mundo ha cambiado mucho. Hay cosas muy nuevas, problemáticas que a lo mejor ya existían, pero ahora están más latentes, que son de la preocupación de los jóvenes. Y mi pregunta va en el sentido de, escucho que ustedes ponen atención a esto, pero ¿qué tan complicado ha sido tomar la decisión de decir, es cierto, hay que abrir estas nuevas líneas, hay que adoptarlas y abrirlas? ¿Ha costado trabajo esa toma de decisiones, de ver, por ejemplo, este joven que está viendo una realidad de su país que es muy cruda, y decir, híjole, ¿cómo los niños o los jóvenes están ya en esto? ¿Qué tan complicado ha sido para el comité, para ustedes, tomar estas decisiones? Y yo quiero aprovechar para que también nos cuentes, porque hemos hablado mucho de los niños y ahora estamos saltando a platicar de los jóvenes, que por supuesto tienen una mentalidad diferente, preocupaciones distintas como esta que nos cuentas. Y ¿qué tanto espacio hay para los jóvenes también en Pauta? Si hay alguna edad en la que ya no puedan continuar, o si ustedes los empujan para que puedan continuar en algún otro espacio, ¿no? Aprovechando también la vinculación con la pregunta de los intereses. Sí. Pues de las problemáticas que hemos tenido, proyectos que llegan muy lejos, ¿no? Y que de repente tenemos que entender que hay otras situaciones que no podemos pensar o dar por hecho de que van a suceder como son. Por ejemplo, en Michoacán hubo unas chicas que investigaron sobre la contaminación de un río y venía de una fábrica. Y empezaron a hacer todo el análisis sobre la fábrica, ¿no? Y al final lo que querían era ir a la fábrica y decirle, ustedes están contaminando el río, ¿no? Pero ahí también tuvimos que tener este espacio de decir hasta dónde está la seguridad de las chicas y cómo lo hacemos de manera segura, ¿no? Entonces, hay una serie de reglas, un poco como lo que Dante decía, ¿no? Por ejemplo, no probar en seres humanos, ¿no? Ni cremas, ni una galleta, Esto ha sido un aprendizaje muy colaborativo con otras organizaciones a nivel mundial, de las que hemos tenido oportunidad de ser redes. En la India hubo una feria de ciencias que enfermó a toda una comunidad por unas galletas que se dieron, y que no sabemos si tenían alguna bacteria o qué, pero bueno, medio pueblo, o media ciudad acabó en el hospital, y entonces fueron infecciones estomacales muy fuertes, ¿no? Que generaron un conflicto en el sistema público, ¿no? Entonces eso es uno de nuestros retos. Ya me imagino el problemón para los organizadores. Claro. Dante, no andes repartiendo, por favor, pasta de dientes. Sí, a veces hasta jabones. No hicieron el experimento en personas. Okay. Para buscar que había bacterias en el comedor. Exacto. Entonces un poco por ahí a veces son nuestros retos, ¿no? Entonces hay una serie de reglas que además son las reglas que después la comunidad científica también tiene, ¿no? Aunque la comunidad científica sí prueba en seres humanos, pero para llegar a un protocolo de un medicamento o de una pasta de dientes probada en un ser humano, tiene que haber toda una serie de otros protocolos que además ahora cuiden a todos los seres vivos, ¿no? Porque también lo hemos hecho de manera muy cruel con animales, ¿no? Y entonces eso también es algo que vamos viendo y que vamos aprendiendo y que nosotros queremos llevar desde las infancias, ¿no? Y decir, a ver, no se prueba tampoco en un animal, una planta tampoco es, vamos a echarle Coca-Cola a ver hasta qué hora se muere, ¿no? Porque es un ser vivo sintiente, ¿no? Entonces, hay una serie de reglas que más que reglas son
muchas cuestiones de ética que hablamos con los estudiantes, ¿no? Con niños y niñas, y desde muy pequeño decir, ¿por qué no es bueno echarle Coca-Cola a una planta y a la otra agua filtrada y a la otra, ¿no? O sea, esa pobre planta que le tocó la mala suerte, ¿no? Pues es un ser sintiente, ¿no? El cascarón ya no es un ser sintiente, ¿no? Entonces ahí podemos ya hacer, Ahí sí ¿no? se vale echarle coca. Entonces, este cuidado de ir llevando la ética, ir entendiendo cómo vamos evolucionando como seres humanos, porque hoy no hacemos las experimentaciones de la misma manera, y eso irlo trasladando a niñas y jóvenes es un gran reto, ¿no? Porque hay cosas que nosotros incluso no veíamos, no, esto no debería estar pasando, que a veces nos los dicen las mismas familias o los investigadores e investigadoras que trabajan con los niños y las niñas, ¿no? Y que tenemos que ir viendo, ¿no? Y cuestiones de seguridad, ¿no? La investigación de Fernando es una investigación que duró 4 años y medio, y sí llegó a un nivel muy profundo, ¿no? Entonces sí decíamos, digo, sus papás, ambos son periodistas, entonces también teníamos como, pero hay muchas cosas que hay que ir cuidando ahí. Y en cuanto a las juventudes, sí hacemos, o sea, Pauta justamente acompaña a ese crecimiento, ¿no? Y lo que buscamos es decir, bueno, ya estamos en la media superior, ¿hasta dónde queremos ir, no? Tenemos un gran reto, y esos son los retos de Pauta, porque en realidad se van y regresan mucho, ¿no? Muchos, de seguro les ha tocado que haya chavos y chavas que estuvieron en Pauta, que son voluntarios en los talleres, o que están en la Feria de Ciencias, o que se convierten en talleristas, ¿no? Ahora ya vamos a contratar a nuestros primeros egresados de posgrado, ¿no? Que quieren ser talleristas de Pauta, y eso está increíble. Claro. Pero tenemos una gran comunidad de jóvenes ex Pauta, que están en las universidades y que nos dicen, nosotros qué podemos seguir haciendo para nosotros, ¿no? Más allá de colaborar con Pauta. Entonces estamos buscando un espacio donde sea, bueno, ¿cómo eliges? ¿Cómo sabes que es un grupo de investigación? ¿Cómo sabes que estás estudiando la carrera que quieres estudiar? ¿Cómo te relacionas? ¿No? Porque muchos de nuestros chicos y nuestras chicas cuando salen de Pauta, a mí me toca hacer la entrevista de quienes estuvieron los 14 años, ¿no? Y cuando yo les digo, ¿qué te llevas?, te dicen mi tribu, mis amigos, mi espacio, el lugar donde yo soy, ¿no? Digo, a mí me encanta, también me encantaría, así luego le digo, también la ciencia, ¿no? Claro, también la ciencia, ¿no? Pero lo que más se llevan es esta parte de este espacio donde son, ¿no? Y donde se conocen y donde conocen a otros y otras. Entonces, ese es el reto. Sí tenemos un gran reto, Mario, todavía hacia las juventudes. Tienen espacio, pero necesitamos entender cómo les seguimos acompañando. Súper interesante. A mí me gustaría preguntarle a Abby, con tu proyecto, ahorita que hablabas del futuro, de hasta dónde puede topar, ¿no? Tu proyecto, ¿qué te gustaría, qué alcance te gustaría que tuviera? Porque el tema que tú estás tocando es muy, muy importante, que tiene que ver con la alimentación y no nada más de los abuelitos, ¿eh? Yo creo que lo tienes que hablar desde los niños, desde los niños y jóvenes. Pero ¿qué te gustaría que este proyecto que se me hace maravilloso, pudiera impactar en la vida de las personas? ¿Hasta dónde te gustaría que llegara? Me gustaría que las personas, ahorita escogí adultos mayores, bueno, escogimos mi compañera y yo, pero también todas las demás personas que pudieran llegar a un punto donde decidan dejar de comer cosas que se dieron cuenta que les hacen mucho daño por las grasas trans. Oye, y por ejemplo, no sé, en las ferias o ahora en las redes sociales, que puedas difundir tu proyecto, ¿qué alcance o qué puertas se pueden tocar en las industrias que generan estos alimentos? Yo no sé si en las ferias van los invitan a las fábricas, a estas marcas de estos productos, ¿llegan a ir a las ferias? ¿Ustedes los invitan? Pues tenemos a Mondelez da un premio, y es Oreo, y es pues una gran cantidad, no sé si te toca, y aparte dan a niñas justamente de la Ciudad oye, de pues México. esto está muy padre, Eso porque por ser. ejemplo este proyecto de Abby pues tiene mucho que ver con ese tema, ¿no? Fíjate, ¿qué tal una charla con alguien de ellos? Estaría muy interesante, ¿no? Sí. Bueno, conciencia de salud. Está buenísimo. Gracias. Y a ver, cuéntenos, ¿cómo es una feria de ciencias? ¿Cómo es para ustedes? Porque me imagino que es un reto, ¿no? Trabajas un proyecto, ¿cómo es esto? O sea, ¿trabajas el proyecto todo el año? ¿Desarrollan su idea? ¿Qué tanto los acompañan? Por lo que dices, estás haciendo un proyecto con una compañera y tú lo estás haciendo solo, Dante, tu proyecto, ¿sí? ¿Cómo deciden cuándo es solitos y cuándo es con alguien? Cuéntenos un poquito más de eso. Pues tú puedes escoger un compañero con
si tienes suficiente tiempo si tienen suficiente tiempo donde ponerse de acuerdo y trabajar en el proyecto, y tampoco no puede ser que medio salón sea equipo, pueden ser hasta creo que 2 o 3 y ya. ¿Y tú, se te ocurrió esa idea, tu tallerista les dijo, o sea, los orientó de por dónde tenía que ser, y ustedes van desarrollando esa idea a lo largo del año? Empezamos como después de vacaciones de diciembre. Pensamos primero en un tema que nos interese y después vamos desarrollándolo poco a poco. Y también luego hay, ¿cómo se llaman? Hay personas, científicos, que luego nuestros asesores, luego también hay asesores que para cada proyecto también pueden asignarte, puedes buscar un asesor. Eso está padre. Sí. Oye, Dante, tú ya eres un expertazo en las ferias de ciencias, ya llevas muchas. Cuéntanos cómo es para ti. ¿Es algo retador o ya? A ver, no, ¿cómo? O sea, desde el inicio del proyecto es algo retador porque, bueno, o sea, empezamos justamente más o menos en marzo, abril, febrero, por ahí. Empezamos justamente eligiendo un tema y de ahí vamos siguiendo una serie de pasos, o sea. Después, en julio normalmente, está la feria estatal. O sea, sí es un desafío porque tienes que haber trabajado muy duro y tienes que exponer todo lo que hiciste en un tiempo menor a 8 minutos. Wow, eso sí está muy retador. Y aparte de todo, o sea, lo tienes que explicar bien porque si no, no te van a entender. Claro. Porque justamente no tienes tiempo. O sea, al final normalmente pueden llegar a hacer preguntas y pues ahí puedes explicar más a detalle. Oye, ¿y te dan nervios? Así, por ejemplo, una noche antes de la feria, ¿puedes dormir o te da nervios? ¿O ya tranquilo, eres muy estudioso y llegas muy tranquilo? ¿O de todos modos, si una noche antes estás así como con el nervio y no puedes dormir? A ver, en la noche normalmente estoy tranquilo. Cuando llega el día es cuando mis nervios se despiertan, o sea, siendo nervioso. O sea, a pesar de la experiencia siendo nervioso y pues a la hora de exponer como que intento calmarme mientras expongo, o sea, normalmente termino estando tranquilo y cuando va a ser la premiación mi corazón se pone como a 1000 latidos por minuto. Y bueno, entonces básicamente, o sea, la premiación sí da nervios porque es que, o sea, no sabes, te quedas en suspenso de si tu proyecto ganó o no, o sea, puede ser decepcionante, también emocionante o a veces incluso puedes aprender de eso. Claro, qué sabio eso, ¿eh? Eso que dices. Este va a ser tu cuarta participación. ¿Las 3 anteriores te ha tocado ganar algo o te has quedado cerca o cómo te ha ido? A ver, la primera me acuerdo bien que fue un proyecto de divulgación sobre peces. Si mal no recuerdo, en peligro de extinción. Bueno, ese proyecto pues no gané nada, o sea, no gané absolutamente nada. Me quedé ahí en la feria estatal sin ganar nada. Bueno, pero expusiste tu proyecto. Ajá, o sea, de que lo expuse. El punto es que en ese momento eran solo 2 jueces, o sea. Después, el siguiente fue de experimentación. Síguele. Y pues, básicamente, vi básicamente, qué pasaba si en vez de luz solar, le dábamos a las plantas luz LED. ¿Y qué pasó? En ese proyecto gané la feria estatal, pero no gané la nacional. Wow, pero pasé la nacional. Qué padre, felicidades. Y el anterior año, básicamente, como ya dije, fue el proyecto del E. coli. Y básicamente en ese, pues, gané la estatal, pasé la nacional. Ahí había premios, entonces, o sea, premios adicionales. A mí me tocó uno de una organización que, si mal no recuerdo, se llamaba FUNO. No me acuerdo, sí. Eran siglas, pero no me acuerdo qué significaban. Bueno, ahí, o sea, fui nominado y me quedé en segundo lugar de los que participaron y gané la feria nacional. Oye, pero estuviste cerquitita de ganar. Te fue muy bien.
Fue No, muy bien. es lo que iba yo a preguntar, ¿cuántos lugares son o cómo es por categoría, cómo se dividen los ¿Por premios? edades? Tenemos por edades y por categorías, ¿no? Porque la categoría de ciencias medioambientales es gigante, entonces tiene más pases que el resto, ¿no? Por cada estado tenemos una limitante de la cantidad de niños y niñas que podemos tener. La feria ha crecido, ¿no? La feria primero era un día, ahora eran 2 días el año pasado. Una de las personas que abrió la feria, porque siempre va alguien justo a abrir dependiendo del tema que ellos eligen, este año eligieron dinosaurios, entonces buscaremos paleontólogos y otras investigadores relacionados, y abrió el año pasado que era eclipses, fue Julieta Fierro, entonces de repente teníamos muchísima gente, gente. Y entonces vamos a tener que tener 2 días de feria, porque vamos a tener 2 de un fin de semana y 2 el siguiente. O sea, la feria va creciendo en tamaño. Nos encantaría que estuvieran todos, y parte de lo que Pauta tiene es este reconocimiento al trabajo de los niños y de las niñas, ¿no? Decir, sí es reconocer el esfuerzo, pero no son premios, un poco lo que les decían Dante y Abigail, no son premios y te vas al viaje a Timbuktu y te vas, el premio, y esperamos que así siga siendo tanto para Dante, para Abigail y para todos los niños, es que vaya la comunidad científica, que vayan otros niños y esos proyectos vayan creciendo y esos proyectos puedan llegar a, no sé, la casa de la tercera edad donde está Abigail, impactar ahí, a lo mejor ya y seguir creciendo, ¿no? Entonces, tenemos en las ferias y en la Feria Nacional una serie de aliados como FUNO, como Fundación Gigante, que creo que también ya estuvo por acá, muchas organizaciones aliadas, universidades, grupos de colectivos, hay un grupo de microbiología también estuvo, no sé, te tocó ese, pero no sé si fue en tu año, pero hay un grupo de microbiólogos a nivel nacional, que es una asociación muy grande, entonces evalúan proyectos en microbiología, ¿no? Y hay otros que evalúan el impacto social de los proyectos, ¿no? Como organizaciones, como el área de responsabilidad social de la NAHUAC, ¿no? Que tiene esta mirada muy específica para poder dar una retroalimentación a esta área. Lo que logramos es que haya un reconocimiento muy diversificado para la mayoría de los proyectos, ¿no? Nos encantaría que eso ya esté llegando a las ferias estatales, pero sí en ferias estatales, por la limitante de recursos, que es otro de nuestros retos, pues no podemos traer a todo mundo a la nacional, ¿no? Entonces, hay proyectos y no tenemos tantos premios especiales como en la Feria Nacional. Pero nuestra idea, y algo de lo que compartimos mucho, es que están representando el trabajo de todas las niñas, los niños y los jóvenes que hicieron en el Estado, ¿no? Entonces, mucho de lo que buscamos, y creo que eso es lo que la comunidad científica también hace ahora, es decir, somos un colectivo que estamos buscando un bien mayor que nuestro propio trabajo individual, ¿no? Entonces, el lograr que haya un parque en la Ciudad de México que no existía por un proyecto de unas niñas, el lograr que esta empresa sepa que está contaminando, quizás justamente poder llegar a empresas y decir, esto es lo que pasa con las grasas trans y por lo que no deberíamos estar teniendo tantas grasas trans, y el impacto que tiene y la importancia que tiene que la gente lo conozca, eso creemos que es más grande, ¿no? Y eso es algo que estamos tratando justo de mirar, decir, estos proyectos llegan a este impacto. Y creemos que el premio queda como una gran medalla muy linda y un reconocimiento al gran esfuerzo que hizo cada uno, ¿no? Porque esa es la otra parte, sí reconocer el esfuerzo de quienes trabajan en los proyectos, y les decía hace rato, no solo Abigail y Dante, sino sus papás, ¿no? Que seguro les preguntan si es total. Todo el proyecto familiar, ¿no? Sí. Entonces, ese es el impacto que queremos reconocer, y que sí, tratamos de que casi todos los proyectos tengan esta mirada distinta, más allá del rigor científico, que nos parece fundamental, ir conociendo desde pequeños que nuestros proyectos, si bien pueden tener un impacto científico, también pueden tener un impacto en la responsabilidad social, en la mitigación de cambio climático, y ahí es donde buscamos todos estos aliados, como FUNO. Wow, está increíble, de verdad. Pues muchas felicidades. No me imaginé nunca que fuera tan amplio y tan impactante todo lo que hacen, y pues también felicidades a ustedes y por supuesto a los papás, que tienen un mérito enorme, porque pues ir a acompañar y llevarlos cada 15 días, pues también es un reto. Aquí tenemos una tradición en este podcast que Ernesto nos va a compartir. Cuando tú tienes un reto, como ustedes, de sus proyectos, o en tu caso de dirigir un proyecto tan grande, siempre hay personas, por ejemplo,
no sé, tus abuelos, tus papás, tus amigos, tu compañera de proyecto en tu casa, y que hay personas que siempre son los que nos dicen, anímate, yo te ayudo, o nos inspiran, ¿no? Sí. De alguna manera te inspiran para hacerlo. Entonces, nos gustaría que uno por uno le dediquen este programa a esa o esas personas, si pueden decir su nombre, y que le digamos, te dedico este programa porque gracias a ti hoy tengo el reto, tengo la felicidad de estar en este proyecto colectivo de muchos niños o de muchos jóvenes que tienen grandes alcances. Entonces, por favor, Dante, si tú eres el primero, ¿a quién le dedicarías este programa que te ha inspirado para hacer todo lo que has hecho en estos, pues ya 4 años de retos? Pues todo lo que he hecho se lo dedicaría principalmente a mis papás. ¿Digo su nombre? Aarón González Cabrera y Adriana Guerrero Tinoco, pues yo se lo dedico, o sea, me han impulsado, a veces, o sea, tengo flojera y pues me dicen que tengo que hacer esto y pues lo termino haciendo y pues eso es en parte lo que me ha llevado a terminar mis proyectos, porque a lo mejor sin ellos ni siquiera los habría terminado, a lo mejor los dejaba a medias. Claro, te ha llevado hasta una feria estatal. Ajá. ¿No? Nacional. Sí. ¿Tú a quién? Yo a mis abuelos porque me inspiraron, a mi abuelo Guillermo Zúñiga Vázquez y Eva Domínguez Enríquez, y a mi mamá Liliana Zúñiga Domínguez, y a mi hermana porque ella es mi compañera y también me ha ayudado en este proyecto, Ana Ramírez Zúñiga, y ya. Súper, pues qué tarea tan difícil. Yo estoy en este mundo por mi hermano Arturo, que fue un niño, bueno, es una persona que tiene aptitudes sobresalientes y que nos enseñó la complejidad de ser diferente, ¿no? De tener una manera distinta, un ritmo distinto de aprendizaje. Pero ha sido también mi hermana, mis papás, ver a mis papás cambiar de diferentes miradas de mi hermano, ¿no? Y entender que a pesar de que era un niño que a veces contestaba los exámenes como si tuviera 5 años menos de la edad cronológica que tenía, en realidad su mente iba tan rápido que su cuerpo no podía responder tan como él era, ¿no? Entonces creo que de ahí viene mi inspiración y yo se lo dedico a Arturo y a mi familia, uniéndome a Abigail y a Dante, pero también a quienes han hecho pauta. Yo creo que entender que no somos uno, ¿no? O sea, que Jorge y Alejandro eran 2 personas que soñaban, pero que buscaron a otras personas que dijeron, bueno, ¿y quiénes son los niños? ¿Y qué hacemos? ¿No? Porque nosotros estamos en un mundo donde queremos hacer, pero falta mucho, y todo el consejo directivo de Pauta, la verdad es que tenemos una mirada muy profunda, ¿no? Y creo que ahí he ido aprendiendo a crecer y a decir cómo vamos. Y el equipo de Pauta, que es maravilloso. Creo que quienes los conocen, sus talleres, esta pasión, esta causa y haber dicho, yo hubiera querido de chiquita y de chiquito haber tenido Pauta, creo que es esa la motivación. Entonces son muchos y no puedo centrarlo en uno, pero de verdad muy, muy agradecidos, y a todas las organizaciones que nos ayudan a crecer, ¿no? Entre ellas el CEMEFI, que nos ayuda en miles de cosas que a veces ni se imaginan todo lo que hacen. Oye, y hablando de quienes están interesados en acercarse a estos talleres, ya sean jóvenes, niños o las escuelas, ¿dónde los pueden localizar? ¿Cómo obtienen información? Tenemos nuestra página, pauta.org.mx. Estamos en Facebook, que es el que de nuestras redes es la más solicitada, que es Programa Adopte un Talento. Abrimos convocatoria para maestros y maestras en septiembre, y para niños y niñas desde agosto lo tenemos abierto para los talleres, ¿no? En todos los estados, estamos en 16 estados de la República. En todos tenemos espacio donde pueden ir a estas actividades sabatinas, y los maestros y maestras, pues justo, ¿no? Y tenemos una convocatoria para la comunidad científica, para quienes quieran ser jueces, quienes quieran ser voluntarios de la feria. Tenemos una convocatoria que se llama Amigos de Pauta, que está permanentemente abierta, pero que ahorita la estamos compartiendo más, porque justo pueden ir a juecear, pueden ir a apoyarnos en las ferias y ser parte de la comunidad Pauta.
Pues encantados. Sí, nos ¿no? invitan. Nos vamos a candidatear para ser jueces y para ser visitantes, por ahí vamos a estar. Gracias, María. Pues a mí me han sorprendido muchísimo nuevamente, de verdad que muchas felicidades. No pensé que tuviéramos en México un programa así de amplio, de profundo y de extenso, y de veras me da mucha orgullo tenerlos aquí en este espacio. Muchas gracias por aceptar venir a acompañarnos y platicarnos de sus experimentos y sus experiencias. Oye, antes de Y a sus despedir el papás. programa, ¿por qué no invitamos a sus papás? Sí, claro. Pasen por acá. Por favor, Detrás de sí. los niños, pásenle, porque yo creo que es fundamental. Sí. eh, Sin ellos no sería posible Exacto. que estos niños y que los jóvenes, bueno, los jóvenes ya tienen sus propias decisiones, pero de verdad un reconocimiento muchas a ustedes, felicidades, muchas muchísimas felicidades por empujar a sus hijos y no dejar que no terminen sus proyectos, alentarlos para que los terminen y que puedan ser los futuros científicos de nuestro país. Muchísimas gracias, un programa muy muy lindo, lo agradezco infinito. Y esto fue Historias detrás de las causas. Recuerden que estamos en YouTube, en Apple Podcast y en Spotify. Y bueno, pues estaremos en un próximo episodio trayéndoles otras grandes charlas con personajes muy Así es. interesantes. Muchas Así gracias, es. Marilu. y Gracias a Ernesto, todos. muchísimas gracias. Kevin, Gracias muchas Gaby, gracias. mil gracias. Kevin, gracias a Casa CEMEFI. Esto fue Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes.